Ayúdanos con tus palmas. Vamos a cantar, esto es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. De recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Oh, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, hasta que soy, a Jesús, solo a Jesús, solo a Jesús. Levantemos nuestras manos a Jesús. Esta mañana levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. ¿A quién? Al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús. Vamos aquí, a Jesús. Esto es para ti, Señor. No dejes de aplaudirle, Él es digno, hermano. Él es más grande de lo que imaginamos. Si tú no lo crees, yo lo creo. Él es más grande de lo que imaginamos. Sí, Señor. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, y de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré, y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino, y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh,
tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado, que vino y del pecado nos libró. Tú llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que pensamos. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Tú eres grande, Señor. Eres más grande de lo que imaginamos, Señor. Sí, Señor. Vamos, cántale y dile, eres más grande. Eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Porque eres más grande, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso de lo que he pensado. Tú eres grande, Señor. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Oh, tú eres grande, digno de alabar. Tú eres grande, digno de alabar. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Señor. Vamos, porque vas a ver el día de milagros. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es un gusto poder saludarles nuevamente con un capítulo más de esta serie, Los Milagros del Señor Jesús. Amados hermanos, vamos a ver un capítulo muy importante, pero primero quiero darle gracias a Dios porque me permite esparcir la semilla del Evangelio. Le doy muchas gracias a Dios por esta oportunidad. Y también quiero enviar un cordial saludo y un afectuoso abrazo a nuestros amados pastores. Pastores, que el Señor les bendiga grandemente. Pues, dicho todo esto, antes de entrar de lleno al tema que nos ocupa esta noche, ¿por qué no cerramos nuestros ojos y elevamos una oración a nuestro Padre Celestial? Es momento de ponernos en las manos de Dios y que sea palabra de Dios y no de hombre la que se oiga esta noche. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta maravillosa oportunidad que me das de compartir tu palabra, de esparcir la semilla del Evangelio con mis hermanos. Muchas gracias te doy. Señor, te pido la guianza, la asistencia de tu Santo Espíritu. Que sea, Señor, palabra tuya y no palabra mía. Señor, ayúdanos en esta noche conforme a tu perfecta voluntad. Muchas gracias en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén. Hermanos, esta noche nos va a ocupar un tema, una historia impactante e impresionante.
Esto ya todos conocemos, este milagro del Señor Jesús, en cuanto Él calmó la tempestad. Quiero leer este pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículos 23 al 27, que dice de esta manera: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Amados hermanos, llegó la noche, llegó la tarde, ha llegado el momento de descansar, después de un día de mucho trabajo, donde el Señor predicaba, enseñaba, instruía, pero también hacía milagros, hacía maravillas, sanando enfermedades, liberando a las personas, enseñando a través de las parábolas. En fin, era un ir y venir constante. Había llegado el tiempo de descansar, de tomar descanso, pero se tenían que trasladar a otro lugar. Para ello, tenían que subirse a la barca. El itinerario lo manejaba el Señor. Nada se le iba de sus manos. Todo lo tenía bajo control. Llama la atención cuando el verso 23 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Un capitán conoce el estado de su embarcación, sabe los peligros que hay en el mar, conoce todo lo que sucede en el mar. Pues bien, el Señor Jesús es más que un capitán, y dice la Escritura que cuando Él entró a la barca, sus discípulos le siguieron. Es muy importante esta parte por lo que más adelante voy a decir. Se subieron a la barca, sin duda alguna, unos a otros se comentaban los pormenores del día. Uno que otro por ahí se sentó a dormitar, otros alertas en la embarcación. De menos, 4 de los discípulos del Señor eran pescadores. Conocían el mar, conocían las situaciones que se creaban en alta mar. No eran ajenos a esta situación. Todos ellos de alguna manera comentaban lo que había sucedido en ese día, la sanidad de los leprosos, la sanidad de la suegra de Pedro, de la suegra de Pedro. Todos ellos, me imagino que todos ellos lo comentaban. Y lo que hizo el Señor es ir a descansar. Él fue y se acostó en la parte trasera del barco. Y ahí descansó profundamente. Estaba cansado. Aquí esta enseñanza lo que nos da a entender es que Jesús era verdaderamente hombre y por lo tanto también
se cansaba. En esas estaban cuando a lo lejos se oye un trueno, se oye un relámpago. Empieza a lloviznar ligeramente. Se miraban los unos a los otros, pero tenían que llegar a cierto lugar señalado por el Señor Jesús. Conforme pasaba el tiempo, llovía más fuertemente. Los relámpagos no cesaban, mucho menos los truenos. Ahora era el viento recio que estaba soplando. Ya ellos se empezaban a preocupar por lo que empezaba a suceder. Se hablaban unos a otros. Como les dije, de menos 4 de sus discípulos no eran ajenos a esta situación. Sin duda, entre ellos decían: esto ya se calmará, esto ya pasará. Mas no era así. Empezó a llover más fuertemente. Empezó a soplar el viento mucho más fuerte aún. Se empezaban a levantar las olas de una manera ligera, pero poco a poco se fue acentuando. Cada vez más altas las olas. Empezaron a tener miedo, porque las olas anegaban el barco. ¿Y ahora qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué esta situación? El Señor seguía durmiendo, seguía descansando. Conforme llovía más intensamente, el viento soplaba aún más todavía. Las olas eran gigantes, las olas eran enormes. Se empezaba a meter las olas en la barca. La barca se movía de un lado para otro. Parecía como una cáscara de nuez. No pudieron más. No pudieron soportar más toda aquella situación, porque no pasaba la tempestad. Seguía fuertemente las olas, el viento, un estruendo muy fuerte, algo tremendo. Entre ellos pudieron haber platicado y haber dicho: es que el maestro no se levanta, es que el maestro no tiene cuidado de nosotros, es que si seguimos así nos vamos a ahogar, estamos pronto a perecer. Entonces, entre ellos se dijeron: hay que hablarle al maestro. Uno fue y le habló, le despertó diciendo: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Maestro, mira que perecemos. El Señor se levanta, porque ellos querían salvación, puesto que les decía: Señor, sálvanos que perecemos. Él se levantó tranquilamente, sin ninguna preocupación, sin ninguna turbación. Se levantó y les dijo a sus discípulos: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Él les dijo: ¿por qué tenían miedo? O sea, el Señor les está diciendo que mientras Él estuviera en la barca, no tendrían por qué tener miedo. Al contrario, es donde ellos deberían ejercitar su fe, porque ahí estaba el Señor de la creación. Dice la Escritura que Él se levantó
y reprendió a los vientos y al mar. Otro de los evangelistas dice que el Señor Jesús habló al mar y a la tempestad y les dijo: calla, enmudece. Y se hizo grande bonanza. La palabra bonanza es un término marítimo que quiere decir paz, tranquilidad, sosiego. Amados hermanos, ellos no entendieron, no comprendieron que el Señor tiene control de todo. Es dueño del universo, es el creador del universo, el que estaba con ellos y por lo tanto tenía control de toda situación. En un principio les comenté, el capitán tiene cuidado de su embarcación, de su tripulación y queda bajo su responsabilidad. Pero eso es en términos humanos. Aquí el Señor Jesús tenía el control total y absoluto de todo. De tal manera que ellos, cuando vieron esta bonanza, como dice la Escritura, esa paz, ese sosiego, esa calma, ellos se maravillaron, como dice el verso 27, y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esta pregunta, por lo que parece, queda en el aire, no hay respuesta, como que nos la dejaron a nosotros. Cuando se hace esta pregunta, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Podríamos decir, es el creador del universo. Él es el hacedor de milagros. Usted también puede comentar, puede decir, por ejemplo, es el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Puede usted ahí comentar lo que es el Señor Jesucristo, lo que dice su palabra de Él, pero también las experiencias que hemos tenido acerca de nuestro encuentro con el Señor Jesús? Amados hermanos, el Señor Jesús, la misma Biblia lo dice en Hebreos capítulo 1, verso 10, habla de una manera contundente de que el Señor Jesús hizo todas las cosas. Hebreos 1:10 lo dice de esta manera: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Los cielos son obra de tus manos. Así que no había razón por el cual tener miedo, porque ahí estaba el creador del universo y en el que descansa todas las cosas. Todas las cosas. Amados hermanos, en nuestra vida pueden suceder muchas cosas, pero como en un principio leíamos la Escritura que nos dice que los discípulos siguieron al Señor Jesús, que cuando Él entró en la barca, sus discípulos también le siguieron, nosotros hicimos lo mismo. Creímos en el Señor Jesús, lo confesamos con nuestra boca, nos arrepentimos de nuestros pecados y ahora vamos tras sus pisadas, así como lo hicieron sus discípulos. El Señor está en nuestra barca. Usted puede glorificar a Dios por este hecho
maravilloso, este milagro extraordinario de que el Señor Jesús esté en nuestra barca. Este milagro se ha contado a través de los siglos, a través de los tiempos, de las edades, y ha sido descanso para muchos creyentes, para muchos cristianos, el saber, el entender, el comprender que aunque vengan situaciones muy difíciles, así como a ellos les sucedió, para ellos era, si les comento, que para menos 4 de sus discípulos eran pescadores. Y sin embargo, no les había acontecido algo parecido. Y así también nosotros en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, nos pueden suceder cosas difíciles, cosas adversas. Y sin embargo, no debemos de tener miedo. Debemos de confiar en el que hace los milagros, el que hace las maravillas, el que crea la bonanza, la paz, el sosiego, la tranquilidad. Debemos creer en aquel que hace maravillas sin número. Fíjense, hermanos, que el Señor Jesús, como les comento y como dice la Escritura, hizo el universo, es creador de todo lo que hay, las profundidades de la tierra, el mar, el viento, la tempestad, el granizo, todo eso, aunque parecía que daba miedo, daba temor, y sin embargo Él lo controló, calmó las cosas. También así en nuestra vida nosotros debemos de enfocarnos en el Señor Jesús y no en la tempestad. Debemos de poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo y no en los vientos. Debemos poner nuestra mirada en el Salvador y no en que se va a partir nuestra barca. No, no se va a partir nuestra barca. No. El Señor nos va a mantener íntegros, mientras nosotros sigamos sus pisadas. Amados hermanos, sin duda alguna, el Señor Jesús, creador del universo, Él es el que puede dar orden a todas las cosas y se hacen. Él quiere gobernar también, porque Él tiene gobierno en las cosas, pero Él quiere gobernar nuestra mente y nuestro corazón, por lo que dice la Sagrada Escritura en Colosenses capítulo 3, verso 15, que dice de esta manera: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la paz de Dios gobierne, así como el Señor gobernó el mar, la tempestad, las olas y todo ello, así también Dios quiere gobernar nuestros corazones. Pero hay algo muy importante: ser agradecidos. Si pasamos por una tormenta, si pasamos por una situación X, dejemos que nuestra mente, nuestro corazón sea gobernado por el Señor, pero sobre todo, darle gracias. Decir: gracias, Señor, porque estoy pasando por esa situación, pero tú me vas a llevar de victoria en victoria y de gloria en gloria, porque tu nombre va a ser glorificado, va a ser bendecido, va a ser exaltado, Señor. Nosotros debemos de vivir agradecidos por cualquier situación que nos suceda. Y alguien podía preguntarme: ¿pero cómo, hermano, vamos a ser agradecidos en medio de una situación difícil? Sí,
porque ahí se glorifica, se exalta el nombre glorioso del Señor. También, hermanos, quiero leer un pasaje en Filipenses capítulo 4, verso 7, que dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando estemos por una situación sumamente difícil, dejemos que la paz de Dios guarde nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. He visto que algunos hermanos, cuando pasan por una situación difícil, dejan de congregarse, se van al mundo, no dejan que Dios opere en sus vidas, trabaje en sus corazones, en sus mentes, en sus pensamientos, sino que dejan el evangelio de la paz. No es así como se debe de actuar. Al contrario, si pasamos por una situación, sentimos lo intenso de esas olas, de esa tempestad, de esos truenos, de esos relámpagos, busquemos al Señor. Pero aquí lo que nos dice: no seamos como los discípulos que hicieron su oración, pero a manera de reproche, no, sino que nosotros debemos ser agradecidos, como nos enseña la Escritura, y decirle: Señor, está esta tempestad, pero yo sé que tú tienes el control de todo. Yo sé que me vas a dar bonanza, o sea, paz, sosiego y tranquilidad. Muchas gracias, Señor, porque tú te vas a exaltar en esta situación que yo estoy pasando. Así podemos decirle a nuestro Señor. Así que, amados hermanos, como les comenté en un principio, los discípulos siguieron al Señor cuando entró en la barca. Nosotros también hemos seguido al Señor. Entonces, sigamos sus pisadas, no perdamos de vista, no veamos, perdón que sea repetitivo, pero no veamos el mar, la tempestad, los vientos, las olas, no, veamos al Señor de señores, veamos al que hace los milagros y recordemos este milagro tan extraordinario, tan maravilloso de este pasaje, cuando Jesús calmó la tempestad. Que Jesús siga en nuestra barca, no lo dejemos fuera, que siga en nuestra barca y seremos bendecidos y Él se va a exaltar y Él se va a glorificar. Si usted está pasando por alguna situación extremadamente difícil, llámese problema, llámese problema económico, problema legal, alguna enfermedad, X situación, confíe en el Señor. Esa tempestad va a pasar. Somos probados. Sí, somos probados. Nuestra fe es probada, pero el que hace los milagros es el Señor Jesucristo. Eso sí, es claro y es contundente. Es el que hace los milagros. Amados hermanos, esta noche quiero orar con ustedes por alguna situación que ustedes estén pasando. El Señor está con todos y cada uno de nosotros. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y le vamos a decir: Señor, aunque estamos pasando por esta situación, por este problema tan difícil, pero sabemos que tú nos vas a sacar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra,
por esta enseñanza. Señor, si alguno de mis hermanos está pasando por una situación difícil, te pido, te ruego, Señor, que tu paz gobierne su mente, gobierne su corazón y que te dé toda honra, que te dé toda gloria, que no vea su problema, Señor, que no vea lo que es la tempestad, que no vea los vientos fuertes, sino que vea al Señor Jesucristo que hace milagros en nuestras vidas. Señor, si está enfermo, sánale conforme a tu voluntad. Cualquier problema que tenga, Señor, y que vea tu mano de poder, que tú eres el que hace los milagros y que creas la paz, la tranquilidad, el sosiego. Muchas gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Pues, amados hermanos, agradezco bastante su atención que me dispensan en esta noche. Pues hermanos, no dejen de congregarse el domingo a las 10 de la mañana y a las 12 del mediodía. Pues es todo, mis amados hermanos, y creo firmemente en el Señor Jesús, que el que hace los milagros, que va a ser de bendición esta palabra, que el Espíritu Santo va a llevar esta palabra a sus vidas. Muchas gracias, que Dios les bendiga, les envío un fuerte abrazo. Bendiciones. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.